Cena. Hoy es día de recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a través del pan y del vino. Eso que hizo Él cuando la noche que fue entregado por sus discípulos la instituyó. Y es un mandato, una ordenanza, un sacramento que Dios en la persona de su Hijo Jesucristo ha instituido. Y hoy vamos a celebrar esa cena. Pueden participar con nosotros los que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que asisten fielmente a una iglesia y que procuran llevar una vida en santidad. Si usted no ha sido bautizado, si no es parte de una iglesia, le ruego que se abstenga de participar porque no está haciendo las cosas conforme a lo que dice la Escritura. Puede estar profanando algo que Dios ha considerado y considera santo. Es un acto sublime en el cual recordamos la muerte del Señor a través del partimiento del pan y el tomar la copa. Entonces, antes de participar de la Santa Cena, vamos a tener un acto examen de conciencia y les ruego el favor que abran su Biblia en Isaías, el capítulo 26. Isaías, capítulo 26. Y ténganla ahí abierta y pónganme atención. Y elevemos una corta oración al Señor para que Él siga guiando este tiempo. Oremos. Amado Señor y Padre nuestro, bendecimos tu nombre en este día una vez más. Nos presentamos ante ti plenamente conscientes de que somos pecadores, que por más que nos esforcemos siempre te ofendemos de una o de otra manera. En consecuencia, te pedimos perdón por nuestros pecados. Lávanos y límpianos de nuestra maldad, Señor. Y ayúdanos, Padre, a entender y a comprender tu palabra para ponerla en práctica. Amado Señor, tú que habitas en santidad y eres santo, santo, santo y misericordioso, háblanos por tu Espíritu y tu santa palabra. Y concede que este tiempo de autoexamen sea de gran provecho y bendición a nuestra vida. Te pido esto, mi Señor, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. El autoexamen para el día de hoy lleva por título No perdamos la paz. No perdamos la paz. He querido traer este autoexamen porque una de las cosas que como hijos de Dios fácilmente perdemos por diferentes circunstancias es la paz, esa paz interior. Muy fácilmente nos preocupamos, nos ponemos inquietos, nos ponemos ansiosos, hasta irritados porque las cosas no salen como esperábamos, o porque tenemos muchas cosas que hacer y no tenemos tiempo, o porque alguien nos ofende o nos dice algo que no nos gustó, o porque alguien nos decepcionó, o porque el negocio que esperábamos no salió y yo estaba confiado en ese negocio. O tal vez porque nos preocupamos mucho por el futuro, por la economía del mundo y del país. Y pensamos, ¿qué será de mi vida? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi familia? Etcétera, etcétera. Son muchas las razones por las que a veces nosotros perdemos la paz. Por eso yo creo que es bueno autoexaminarnos a la luz de las Sagradas Escrituras, porque el autoexamen siempre debe hacerse a la luz
de las Sagradas Escrituras. Y hoy en particular es bueno que nos autoexaminemos para ver cómo podemos minimizar este escollo que muy fácilmente nos afecta a todos y procurar así mantenernos con esa paz interior que Dios nos ha dado. Ustedes están con su Biblia abierta en Isaías, capítulo 26. Vamos a leer los versículos 3 y 4 para meditar en estos dos versículos. ¿Qué dice Isaías, capítulo 26, 3 y 4? Dice así: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Vamos a llevar nuestra reflexión a la luz de este texto sagrado que acabamos de leer. Es un texto muy hermoso y es una promesa maravillosa. La palabra usada para paz en este texto es la palabra hebrea shalom, que los judíos la utilizan para su saludo y despedida. Shalom significa paz. Esa palabra shalom significa paz. Pero esa paz significa bienestar, pacífico, completo, dichoso, salud, armonía, calma, tranquilidad, equilibrio, pasto delicado, descanso interior dado por la presencia de Dios a pesar de las circunstancias externas que estemos viviendo. Una de las cosas que me llamó la atención es que shalom significa pastos delicados. Y eso me llevaba al Salmo 23, en los versículos 1 y 2, cuando el salmista dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Eso implica la paz de Dios. Eso implica la paz de Dios, amados hermanos. Así que la promesa de Dios en este pasaje de Isaías es que Él guardará en completa o perfecta paz a aquellos que confían en Él. Ahora bien, esta paz no es la ausencia de conflictos, sino una profunda serenidad que proviene de una correcta relación con Dios a pesar de los conflictos. O sea que la paz depende, independiente de los conflictos y las situaciones difíciles, de nuestra correcta relación con Dios. Estar en comunión o en conexión con Dios. El versículo destaca la importancia de mantener la mente enfocada en Dios. Si notan, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La palabra persevera, mencionada en el texto sagrado, implica un esfuerzo consciente y deliberado por centrar y mantener nuestros pensamientos en su verdad y en sus promesas. Esto sugiere que la paz espiritual está íntimamente relacionada con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestra atención y meditación en las cosas de Dios. La mente, este aparatico que el Señor nos dio, este órgano que Dios nos dio, la mente debe estar alineada con la voluntad de Dios y la confianza en Él.
La confianza en Dios es el fundamento sobre el cual se construye y se mantiene esta paz mencionada en la palabra de Dios. Aquellos que depositemos nuestra fe y confianza en Él, experimentaremos la seguridad y la paz que solo Él puede darnos en medio de las circunstancias que enfrentemos en la vida. La confianza implica una entrega total a Dios, reconociendo su soberanía y control absoluto por sobre todas las circunstancias de la vida. Amados hermanos, para poder tener paz, debemos tener bien entendido en nuestro pensamiento que la confianza en Dios es lo primordial. Porque cuando nosotros confiamos en Dios es porque reconocemos su soberanía y su absoluto control sobre todas las cosas y circunstancias de la vida. Si yo soy consciente que Dios está en control de todo, que nada escapa a su soberana y santa voluntad, yo debo reposar en esa convicción, en esa realidad de que así es porque así lo dice la Escritura. Lea nuevamente el versículo 4 de Isaías 26, que es el que sigue. Ya leímos el 3, ahora el 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Así que, ¿a qué nos invita el Señor en su palabra? A que confiemos en Él, pero no hoy ni mañana, sino perpetuamente. ¿Por qué razón? Porque confiando en Él, es decir, entendiendo que Él tiene el control de todo y que su voluntad es buena, agradable y perfecta, en consecuencia, eso me da un fundamento. Confiad en Jehová perpetuamente. ¿Por qué? Porque en Él, en la confianza en Él, está la fortaleza, la estabilidad, la protección, la confianza de los siglos, es decir, de todos los tiempos. Así que nosotros debemos enfocar nuestra vida en confiar en Dios. Es tan fácil decir yo confío en Dios de dientes para afuera, pero una cosa es decirlo y otra cosa es llevarlo a la práctica. Y por eso es que Dios nos pasa por situaciones difíciles. Porque ¿cómo es que aprendemos a confiar en Dios? Cuando pasamos por pruebas, cuando pasamos por situaciones difíciles, en las cuales nuestra única opción debe ser Dios, y no el brujo, ni el psicólogo, sino Dios, que tiene el control absoluto, que está en todas partes, que es lleno de amor, que es lleno de misericordia y de gracia para con sus hijos. En Él es que podemos y debemos confiar, no en ninguna otra cosa. La función de un pastor es llevar a su grey a confiar en su Creador, a confiar en el pastor de los pastores. Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Y cuando dice nada nos faltará, significa que no le va a faltar la prueba, que no le va a faltar todas aquellas cosas que necesita para que usted madure y crezca en la voluntad del Señor. En momentos de angustia o incertidumbre, recuerda que puedes acudir confiadamente a Dios en oración. ¿Qué hace usted cuando está en angustia y en momentos de incertidumbre? Se pone irritable, que no se lo aguantan los chiros, como dicen por ahí, que no se lo aguanta la misma ropa, se pone, mejor dicho, insoportable. ¿A qué nos invita la palabra de Dios? Cuando esté en esos momentos de crisis, de angustia,
Acude a Dios en oración. Híncate ante el Señor, al que tiene el poder para resolver las cosas. Porque la oración no solo es una forma de presentar nuestras peticiones delante de Dios, sino también un medio para experimentar su paz en su mente y en su corazón. Porque cuando oramos estamos exponiendo esa carga y esa preocupación sobre el Señor. O sea que la oración no solamente es pedir, sino descansar en Él. Por eso Filipenses 4, 6 al 7, un pasaje tan conocido, nos dice así, Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y cuál va a ser el resultado cuando vamos a Dios en oración de la manera que Pablo lo dice aquí? Y la paz de Dios, ¿sí notan? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer en nosotros? Guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que ir a Dios en oración es para obtener ¿qué cosa? Paz de pensamiento y de corazón. A veces malentendemos la oración, que simplemente es orar para pedirle al Señor que nos ayude a salir de esa angustia. Pero a veces el Señor quiere mantenernos en esa angustia. Quiere mantenernos en esa prueba para enseñarnos. Y es ahí donde usted debe entender que aunque esté en angustia, que aunque esté en esa prueba, el Señor le va a dar la paz en su mente y en su corazón en medio de esa prueba y de esa circunstancia que esté viviendo. Volviendo a Isaías, capítulo 26, versículo 3, dice esta petición maravillosa. Nos testifica una promesa sobre la paz de Dios. Porque ¿qué dice? Tú guardarás en completa paz. Así que este versículo testifica una poderosa promesa sobre la paz que Dios otorga a aquellos que confían plenamente en Él y mantienen su pensamiento centrado en su verdad. ¿Saben por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, es decir, de las cosas de Dios, es vida y paz. Así testifica Pablo en Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. E Isaías 26:3 nos testifica de esa verdad, de esa promesa maravillosa que Dios garantiza guardar en completa paz a aquel cuyos pensamientos o cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. O sea, la paz no se puede obtener si no confiamos en Él. Y no podemos confiar en Él si no pensamos en Él y si no meditamos en Él a la luz de su palabra y de la obra de su creación. Noten claramente que el texto sagrado nos enseña que la paz tiene que ver con la mente y con los pensamientos. Cuando perdemos la paz, entonces, es porque nuestros pensamientos dejan de perseverar en Dios. Analícelo usted por donde lo analice. Cuando usted pierde la paz, es porque usted deja de perseverar en sus pensamientos con Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera.
Así que cuando perdemos la paz es porque nuestros pensamientos dejan de perseverar en Dios. Y es ahí donde debemos aplicar lo que dijo el salmista en el Salmo 1, que ustedes lo deben saber de memoria. Versículos 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche. Sus pensamientos perseveran en las cosas de Dios. Examínese hoy si realmente usted persevera en sus pensamientos, en las cosas de Dios, o hay otra cosa que roba y quita el pensamiento de Dios en su vida. Pastor, pues claro, porque yo tengo que hacer cosas del trabajo, hay muchas actividades, yo no puedo estar pensando en Dios en todo momento. Mi amado hermano, eso es falso. Porque usted, cuando esté trabajando, usted debe estar pensando, estas manos me las dio Dios para hacer las cosas con excelencia. Yo soy un patrón, debo ser un patrón excelente, un patrón calmado, un patrón justo. Tengo que entregar este pedido, Señor, tú me ayudarás a entregarlo. En todo momento, por más ocupado que usted esté, sus pensamientos deben estar en conexión con Dios. ¿No es verdad? ¿Lo podemos hacer? Claro que sí. Lo que pasa es que la tendencia nuestra es a desligarnos de Dios y a querer tomar nosotros todo en las manos humanas. Dios nos invita, hermanos, a que confiemos en Él completamente, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Y qué pasa con un hombre o una mujer que medite en la ley de Dios de día y de noche? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, porque está sembrado en la tierra fértil. En consecuencia dará el fruto que realmente tiene valor y trascendencia para vida eterna. Además, el texto nos enseña que esa paz prometida es un regalo de Dios que es solo para los creyentes, no es para todo el mundo. El texto dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Quiénes son los únicos que confían en Dios? Los creyentes, los cristianos. O sea que esta promesa no es para todos, es para los que confiamos y creemos en Cristo. Por eso en el Salmo 29, verso 11, dice así, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Maravilloso texto. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Y en el Salmo 119, versículo 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Quiénes son los que tienen mucha paz? Los que aman su ley. ¿Y quiénes son los que aman su ley? Los que mantienen meditando en la ley del Señor día y noche. Por tanto no habrá tropiezo. ¿Qué quiere decir? Siempre andaremos por la senda de rectitud. Entonces, hermanos, que Dios nos hable hoy y examinemos nuestra conciencia y miremos por qué perdemos la paz, por qué nos irritamos, por qué estamos en ansiosa inquietud, por qué a veces somos irritables, porque dejamos de confiar y perseverar en Dios. Nuestros pensamientos se desconectan de Dios. Él nos creó para estar unidos a Él. Pero el pecado nos desligó y fuimos expulsados del huerto. En consecuencia nos cuesta, pero Cristo vino, pagó por nosotros, nos dio su Santo Espíritu y por el Espíritu de Dios ahora estamos unidos a Él y podemos tener comunión con Él. Y eso es una promesa maravillosa en cualquier circunstancia que usted esté viviendo. Su confianza y su paz debe ser Dios nuestro Señor. Amén.
Oremos. Padre, perdónanos por perder la paz muchas veces. Perdónanos, Señor, porque muchas veces por estar ocupados en las cosas de este mundo nos irritamos, nos inquietamos, estamos ansiosos y el trabajo, las angustias, las presiones nos hacen perder la paz. Pero en medio de ese trabajo, en medio de las cosas que tengamos que enfrentar, tú has prometido estar con nosotros. Ayúdanos, mi Señor. Ayúdanos, por favor, te lo pido. Danos esa paz, que podamos depositar en oración nuestras cargas en ti para encontrar paz, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que ayúdanos, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, y perdónanos por desligarnos de ti y por tener un corazón a veces ocupados en las cosas de la carne y no en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparnos de la carne es muerte, pero el ocuparnos del Espíritu es vida y paz. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.